Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos al taller de riesgos en portafolios de inversión con Python. Muchas gracias por su puntualidad y por acompañarnos el día de hoy. Bueno, durante esta sesión vamos a tener la oportunidad de poder resolver sus dudas en vivo y aprender sobre la aplicación de modelos de riesgo en portafolios reales, interpretación de resultados, gestión de riesgos en banca y finanzas y demás. Todo esto junto a nuestro ponente del día de hoy, que es el ingeniero Gerardo Inti Lobato, quien los guiará en esta sesión. Además, bueno, mencionarles que este taller es uno de los temas de uno de nuestros programas, que justamente es el programa de especialización en gestión de riesgos financieros. En este programa de especialización abordamos justamente uno de los temas que es el taller del día de hoy, así también riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos operacional, liquidez, métricas, herramientas de gestión de riesgos y demás. Nuestro programa está empezando ya este 19 de abril, tiene una duración de 4 meses y las clases se dictan los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde. La modalidad es 100% online y algo importante a resaltar es que todas las clases de nuestros programas quedan grabadas, por lo que ustedes podrán acceder al contenido y materiales de por vida, no solamente durante los 4 meses del programa. Bueno, para no quitarles más tiempo, los dejo con el ingeniero Gerardo Inti Lobato, que es el que les va a detallar un poquito más la malla curricular y así también va a dar inicio como tal al taller. Ingeniero, encuentra presente. Gracias, Luciana. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que vamos a aprender a desarrollar un portafolio de inversión en Python y también a calcular algunas métricas de riesgo. Lo que nos está mostrando Luciana ahora es pues parte del brochure. Este programa de especialización en gestión de riesgos financieros pues aborda 4 tipos de riesgos: riesgo de mercado, crédito, liquidez y operacional. Dentro de cada uno de estos riesgos se abordan los factores de riesgo que hay como parte de identificación, las métricas de riesgo, como VAR, Credit VAR, ¿no? Entre otros más, tratamiento de estos riesgos, aceptar, mitigar, transferir y eliminar el riesgo, y hacer el seguimiento del riesgo con los backtesting correspondientes. El programa, pues, aborda los tipos de riesgos y tenemos también un módulo en donde es una parte más cuantitativa, que es la parte de gestión integral de riesgos, donde abordamos temas de estadística, temas de matemática, cálculo estocástico, simulaciones y otras herramientas más, porque es importante tener base cuantitativa para poder calcular las métricas de riesgo. Cada uno de estos riesgos, cada uno de los módulos, pues aborda un tipo de riesgos. En riesgo de mercado, por ejemplo, abordamos eh, qué es el riesgo de mercado, cómo se mide el riesgo de mercado, las métricas que se dan en riesgo de mercado, los modelos y metodologías. Y también tenemos talleres, así como este, en donde pues integramos parte de las métricas o casuísticas que estamos revisando paso a paso. Lo mismo hacemos con riesgo de crédito. Tenemos un taller de credit scoring, un taller para calcular pérdida esperada y pérdida inesperada. También para riesgo de liquidez, donde calculamos el ratio de cobertura de liquidez. Y el riesgo operacional, en donde calculamos el VAR de riesgo operacional. Bien, entonces, pues, el detalle de cada uno de los temas que vamos a revisar en cada uno de los cursos, tópicos, pues aquí lo van a poder encontrar en el brochure que Luciana les puede proporcionar cuando ustedes le escriban directamente para poder preguntar sobre el brochure del programa. Ustedes vean las métricas y la estructura curricular del programa y también pues lo que desarrollaremos el día de hoy, la plantilla de nuestro taller de portafolios de inversión en Python. Bien, entonces ahora permítanme presentarles toda mi pantalla para poder hacer el taller. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, vale. Aquí tenemos nuestro taller. Vamos a trabajar en Python directamente porque es más eficiente hacerlo.
Antes yo trabajaba, bueno, de hecho también lo hago actualmente, lo trabajo en Excel para entender la lógica. Luego que tengamos la lógica, pues todo esto lo automatizamos en Python, ¿no? Por las ventajas que tiene uno de extraer información, de actualizar información, de pues realizar varios procedimientos y pues poder customizarlo de acuerdo a mis requerimientos. El taller empieza uno con cargar librerías. Para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo necesitamos herramientas, ¿no? Al igual que un mecánico tiene su set de herramientas, nosotros como financieros, ingenieros financieros, especialistas en finanzas, en riesgos, pues necesitamos herramientas. ¿Qué herramientas? Necesitamos aquí pandas para poder trabajar con tablas, ¿no? Yo quiero trabajar como en Excel porque me gusta filas y columnas, esos datos estructurados, pues aquí también lo trabajamos, pero con pandas, con el formato data frame, por ejemplo. Necesito hacer operaciones, pues, matemáticas, como distribuciones estadísticas. NumPy, pues, nos puede ayudar con eso. Necesito también data, traer data de Yahoo Finance, pues, eso lo vamos a hacer con eFinance, este paquete. Necesito también optimizar, porque voy a maximizar el rendimiento ajustado al riesgo, es decir, el ratio Sharpe. Necesito, pues, herramientas que me ayuden a esa optimización. Necesito graficar también, traigo herramientas para graficar y necesito pues minimizar, calcular distribuciones normal, también voy a tener otras herramientas. Bien, entonces, paso uno, cargo mis herramientas, ¿vale? Paso dos, defino cuáles son los activos en los cuales yo quiero invertir, ¿de acuerdo? Van a ser 5, 10, 20, 50, lo que nosotros necesitemos. Para eso nosotros pues vamos a hacer previamente, vamos aquí a Yahoo Finance, por aquí, y aquí vamos a encontrar los tickers que nosotros queremos. ¿Quieres invertir, no sé, en Standard Poor's, por ejemplo? ¿Cuál es el ticker del Standard Poor's? Vamos a buscarlo. Y si tú quieres invertir en Standard Poor's, pues tienes que colocar este nombre. Ya en el índice GSPC. Ese es el nombre de Standard Poor's 500 en Yahoo Finance. Cada uno de estos tickers, por ejemplo, Microsoft, pues es tal cual está en Yahoo Finance, porque de aquí sacamos la información. ¿Mira? Quiero encontrar Microsoft. Eh, Acá está, ¿no? ¿Cuál es su ticker? MSFT. Y tal cual ponemos nuestra plantilla, MSFT. Y así para cada una de las acciones que queremos buscar. Bien, nosotros con eso llamamos al paquete eFinance, aquí está eFinance, y le decimos descárgame la información de todos los tickers. Ustedes customizan estos tickers y pues le dan una fecha inicio y una fecha fin. La fecha inicio, 2015, la fecha de fin puede ser inclusive el día de hoy. ¿Ok? Y me va a traer los precios de cierre. Cargamos toda esa información y nos da el precio de los 24 tickers. Apple, Adobe, Amazon, Credit Corp, Buenaventura, Caterpillar y otros más. Toda la información en segundos. No necesito pues bajar uno por uno, copiar y pegar, darle formato. En segundos me trae toda esta información. Luego, ¿qué hacemos? Luego, pues paso 3. Hay que configurar, hay que hacer algunas configuraciones. O sea, si bien es cierto, tenemos 24 activos, pues yo no me gustaría que al momento de optimizar, porque lo que voy a hacer ahora es aplicar la teoría de Markowitz para poder encontrar los pesos de inversión en cada uno de estos 24 activos, no me gustaría encontrarme una sorpresa en que el 99% de mi portafolio debe invertir en un solo activo. No tiene mucho sentido, ¿no? Se supone que estoy dando una lista de 24 activos para evitar la concentración de mi inversión en unos cuantos activos. Por eso que le voy a poner restricciones. Y mis restricciones van a ser a nivel de sectores y a nivel de activos. Tengo acciones que pertenecen al sector tecnológico, al sector bancos y al sector, pues, otros. Y, pues, los identifico para ponerle restricciones.
¿Cuáles son las restricciones? Por ejemplo, al sector tecnología, máximo 40%, al sector banca, 30%, y al sector otros 30%. Y como máximo, la concentración que voy a tener en un solo activo va a ser el 15%. No me gustaría, pues, que invierta en el sector tecnológico y una sola empresa tenga el 40%, ¿no? Quiero que también haya diversificación dentro de cada sector. Esas restricciones yo las pongo en función a mi política, en función a los objetivos de inversión que yo tengo. Luego elijo pues el método de optimización. Puede ser maximizar el ratio Sharpe, es decir, el rendimiento, el exceso de rendimiento ajustado al riesgo. O también puedo hacer minimiza el riesgo, maximiza un retorno. Inversión, podemos poner 1.000.000, 10.000, es irrelevante, pero aquí le hemos puesto 1.000.000. ¿Ok? Entonces, esas son las restricciones que yo customizo. En esta plantilla que les voy a compartir solamente se tiene que hacer dos cosas. Cambiar los tickers y cambiar aquí las restricciones del sector pesos, ¿no? Si ustedes desean, lo pueden dejar así, o si no, pues le cambian, customizan de acuerdo a lo que ustedes consideren pertinente. Una vez que tenemos eso, calculamos los rendimientos. Si bien es cierto, pues tenemos precios, pero los precios tienen un inconveniente, que los precios no se pueden modelar fácilmente porque tienen tendencia, así que lo esperado es que los precios sigan un camino aleatorio. En cambio, los rendimientos eh, tienen, estos rendimientos tienen como característica reversión a la media y por lo tanto sí se pueden modelar. Entonces, pues calculamos los rendimientos diarios. Aquí está de cada uno de los 24 activos. Ese es el paso número 1. Luego hacemos un análisis estadístico, porque pues me interesa saber en estos 24 acciones las he elegido previamente haciendo un análisis fundamental y un análisis técnico. O sea, no son al azar, no es porque un día me encontré estas 24 opciones y listo, ¿no? Responden a una selección previa de activos, a un proceso de selección previa de activos. Lo que quiero saber de esa selección, ya cuáles son los finales. Ya tengo los preseleccionados, pero cuáles son los finales que se van a quedar, ¿ok? Entonces tengo que tener una idea de estos finales. Si hago si yo grafico los precios, pues como está viendo, todos los precios tienen tendencia. Sea en el activo que inviertas, pues estas empresas son corporativas, son las mejores empresas del mundo y tienen tendencia. Ninguna empresa se crea para perder valor, las empresas se crean para ganar valor, ¿no es cierto? Pero muchas veces esto puede ser engañoso porque hay empresas que valen $1, otras empresas que valen $20, otras que $100, otras empresas que el precio de la acción está $1.000. Entonces no tienen la misma escala. ¿Qué hacemos? Tomamos la misma escala. ¿Cómo? Pues de esta forma. ¿Qué pasa si todos los indexamos a 100? Te das cuenta que todos tienen un performance similar, excepto una. ¿Quién? Nvidia. Ese es el performance de Nvidia, ¿no? Mira, de valer céntimos a pues tener un rendimiento de más de 20 veces su valor, ¿no? Mucho más inclusive, ¿no? Empezado en céntimos y ahora, pues, ¿cuánto está el precio de Nvidia? A ver, vamos a ver. Mira, Nvidia debe ser uno de los últimos por aquí. Ahí está. Nvidia, de valer 48 céntimos a pasar a valer 181 dólares, ¿no? Esta es la empresa que más ha crecido su valor. Bien, y lo podemos ver en este análisis indexando los precios. Entonces ya te harás una idea de que sí o sí en tu portafolio tiene que estar Nvidia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la parte 6 es hacer el análisis estadístico. Vamos a calcular los retornos, pero ya como promedios. Vamos a calcular también el riesgo, el rendimiento, la matriz de varianzas y covarianzas. Y finalmente todo mostrarlo en una tabla. Aquí tengo cada uno de los tickers y acá tengo sus estadísticos. ¿Cuál es su media, división estándar? Pero lo más importante, para cada uno de estos activos tengo su rendimiento y su riesgo. Por ejemplo, para Apple, tengo su rendimiento 26%, rendimiento anual, y su riesgo 28%. Para Adobe, 16% de rendimiento, 33% de riesgo. ¿Ok? Credit Corp, una empresa de Perú, 17% rentabilidad, 30% riesgo. Buenaventura, 27% rentabilidad, 47% de riesgo. ¿Ven? Estos son entonces estos indicadores los tenemos y es lo más importante que vamos a encontrar para los instrumentos financieros que analizamos. Todo instrumento financiero tiene rendimientos, porque si no, pues no estaría en el mercado, ¿no? Todo lo que buscamos nosotros es invertir y para invertir lo que nosotros nos fijamos es en el rendimiento de activos.
Pero también como gestores de riesgo, especialistas en riesgo, tenemos que cuantificar el riesgo. No todo es rentabilidad, sino tengo que calcular cuál es la probabilidad de perder. Esa probabilidad de perder es el riesgo, y aquí ya está calculado. ¿Ok? Bien, pero ya tenemos aquí rendimiento y riesgo. ¿Esto es la composición final? No, aún tenemos que optimizarlo. Para eso construimos pues las funciones de Markowitz. Dependiendo si voy a maximizar el ratio Sharpe, acá está, maximizo el ratio Sharpe, o pues quiero minimizar el riesgo o maximizar un rendimiento objetivo. En nuestro caso queremos maximizar el ratio Sharpe. ¿Cómo se construye el ratio Sharpe? Pues es el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo entre la volatilidad del portafolio, ¿no? Esta fórmula que está aquí abajo. Bien, eso es lo que tenemos entonces como ratio Sharpe. Y pues, claro, todo esto condicionado con las restricciones que le hemos puesto, restricciones del sector tecnológico, banca y otros. Finalmente, pues, lo que vamos a hacer es ejecutar un solver, pero aquí en Python, ¿no? Para eso están las funciones que hemos importado, ¿no? Minimizar, la función de optimización, todas esas funciones, y tenemos los resultados finales. En los resultados finales, no solamente tenemos, pues, el rendimiento riesgo, sino tienes columnas adicionales, que son los pesos óptimos. Si puedes ver en la parte de la derecha, tenemos pesos óptimos. Por ejemplo, en Apple ves cero. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al modelo, de acuerdo a el rendimiento riesgo que tuvo Apple, no se recomienda invertir en este activo. Credit Core Capital, por ejemplo, tenía un rendimiento de 17%, un riesgo 34%, tampoco se recomienda invertir en este activo. ¿En quién sí se recomienda? En Buenaventura, 7%. Caterpillar, 10%. Google, 6%. JP Morgan, 5%. Aquí, Nvidia, 15%, ¿no? Lo máximo que se podía invertir. Entonces, de todos los top 24 no se invierten en todo, ¿no? Te das cuenta que solamente en algunos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 activos. Los otros 15 acciones, pues no se invierten. Esto es lo que hace el optimizador. O sea, teníamos una preselección, pero no sabíamos exactamente cuánto invertir. Y aquí lo que tenemos es ya el peso de cuánto invertir. ¿Ok? Mira, no solamente el peso, sino también aquí tienes el monto de la inversión. Por ejemplo, el 7% que íbamos a invertir en Buenaventura representa $70,000. Eso es lo que inviertes en Buenaventura, por ejemplo. Y así sucesivamente. Bien. Eso es lo que tenemos aquí entonces eh, como nuestro portafolio óptimo, ¿no? Y finalmente, pues todo esto podemos graficarlo y tenemos nuestra famosa frontera eficiente de Markowitz, en donde el portafolio óptimo de todos lo que hemos sacado es ese puntito. Este puntito, ¿quién es? El portafolio óptimo, del cual en ese portafolio óptimo tenemos un rendimiento del 36% y una volatilidad del 23%. O sea, combinando estos activos con estos pesos, tenemos un rendimiento del 36% y una volatilidad total del 23%. ¿Okay? Eh, También calculamos el ratio Sharpe. Ese ratio Sharpe que nos sale es 1.37. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada unidad de riesgo tenemos un exceso de retorno de 1.37. Bastante favorable para nuestros cálculos. Esos son los cálculos esperados que tenemos de este análisis de portafolio que hemos hecho, ¿no? Y esto es versátil porque lo puedo cambiar. Si no quiero un portafolio más reducido, lo cambio por aquí. Si quiero más largo, agrego más tickers. Si quiero, puedo cambiar los pesos, puedo cambiar aquí las restricciones, la fecha de inicio, fecha de fin, y pues corremos en segundos todo, ¿no? Todo esto se corre en segundos y podemos actualizar inclusive nuestros pesos. No solamente eso, ¿no? Nosotros como especialistas en riesgo calculamos la métrica más importante de todos los riesgos, el VAR, la máxima pérdida esperada. La máxima pérdida esperada con un nivel de confianza dado a un plazo dado. Este VAR, pues hay varias metodologías. Lo podemos ver como el método paramétrico, método simulación histórica, método simulación de Monte Carlo. Y en realidad hay más detalle, pero pues el tiempo nos va a ganar.
pero cada uno de estos métodos mide el riesgo, ya no como un porcentaje, como hemos visto aquí, ¿no? Un 26%, sino como dinero en efectivo, real. Por ejemplo, cuando yo corra todos estos cálculos del VAR para calcular la pérdida máxima esperada, con un nivel de confianza y un riesgo dado, por ejemplo, ¿te acuerdas que había invertido yo en lo que es, vamos a correr, vamos a actualizar todos nuestros datos primero, ¿ya? Eh, Vamos a actualizar nuestro data por acá. A ver, vamos a actualizar nuestra data mientras se va actualizando, por aquí también. Ya está, mientras va actualizándose, acá también. Aquí también, paso 4, paso 5, paso 6, paso 6, paso 7, paso 8, ahí está, paso 8. Bien, y con todo eso, una vez que se actualice todas nuestras métricas, vamos a ver que al final el reporte no va a salir no solamente cuánto invierto. ¿Te acuerdas? JP Morgan, perdón, acá, por ejemplo, está Tesla, 14%, una inversión de 14,000, ¿no es cierto? Me dice cuánto es el rendimiento, 65%, cuánto es el riesgo, 66%, pero lo que no me dice es cuánto puedo perder. Me dice el 66% que es riesgo, pero ¿cuánto exactamente eso es en dinero? Y aquí están las métricas que me dicen cuánto es esto en dinero. Es el VAR paramétrico, historia y simulación de Monte Carlo. Si bien es cierto, yo invierto cerca de $140,000 en Tesla, pues en un día yo podría perder casi $13,000, según el método paramétrico. $15,000 según el método de simulación histórica y $11,000 según el método de simulación de Monte Carlo. Bien, estas son las métricas entonces adicionales que vemos en riesgos. Estas métricas, lo que es el VAR. Lo anterior se ve en métricas en inversiones, pero nosotros gestionamos el riesgo. Nuestro trabajo es, ok, ya tenemos exposición, ya se hizo esta compra de un portafolio. Ahora, ¿cuánto podemos perder el día de mañana? ¿Cuánto podemos perder en un mes? ¿O cuánto podemos perder en un año? Ese es nuestro trabajo y para eso tenemos que construir métricas que nos ayuden a tener una visión pues prospectiva del futuro y calcular métricas a partir de esos escenarios futuros. Y eso lo hacemos con el VAR paramétrico y simulación histórica o Monte Carlo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que hay una construcción porque pues hay que simular el futuro y hacemos simulaciones de Monte Carlo. Bien, un poco eso es lo que hacemos aquí en riesgo, chicos. Estimamos exactamente el riesgo, calculamos el riesgo, ¿no? El riesgo sí o sí se calcula, se mide y se gestiona. ¿Bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha parecido el taller hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, eso es un poquito, ¿no? Porque hay muchas cosas que ver. Si bien es cierto, hemos visto la introducción, aquí les muestro un ejemplo de lo que hemos hecho pues con los chicos del programa anterior de lo que es riesgos financieros. Pues casi similar, hemos hecho un VAR, pero ahora para tipos de cambio, mira. Tipo de cambio USD-PEN, euros, EUR-PEN, euro-dólar. Calculamos la data, la estructura es similar, calculamos lo que es el rendimiento y riesgo, pero pues aquí ya, como somos cuantitativos, le metemos esa parte cuantitativa. No solamente volatilidad histórica, sino volatilidad tipo EUMA o volatilidad tipo GARCH. También le ponemos nuestro toque cuantitativo ahí. Y con eso calculamos lo que son los VARs, ¿no? Vamos a calcular cada uno de los bares de forma dinámica. Ya no un solo bar, sino quiero una historia del bar. Y aquí está. Lo que ustedes observan es el bar calculado por cada día, según el bar histórico, bar EUMA o bar tipo GACH. Estamos modelando el riesgo. Hay días en que gano, hay días en que pierdo. La idea es que cuando pierda, pues no pierda más de lo que mi modelo me dio. Entonces, esos detalles
¿no? Que le estoy mencionando, pues lo vemos dentro del taller de especialización, dentro del programa de especialización en gestión de riesgos financieros. Y que pues empieza ya este 18 de abril. Por aquí entonces, eh, así como hacemos, miren, riesgo de mercado, pues también hay riesgo de crédito, credit score, riesgo de liquidez, riesgo operacional, en donde también hacemos pues bar. Cada uno de los riesgos tiene un bar. Bar de crédito, bar de liquidez, bar operacional. Y hay más cosas inclusive que revisar, ¿no? Y al final tenemos estas métricas finales para calcular el riesgo de cada instrumento, ya sea una acción, ya sea un tipo de cambio, ya sea un bono, un forward, una opción, pues cuando tenemos posición en ese instrumento ya tenemos riesgo. ¿Bien? Y nosotros, nuestro trabajo es calcular ese riesgo en función a las características de ese instrumento. Bien, chicos, espero que pues lo que hemos visto ahora sea una motivación para expandir un poco más nuestros conocimientos. La plantilla se lo voy a compartir a Luciana para que ustedes puedan también hacer algunos cálculos, algunas pruebas, y de esta manera pues puedan también hacer sus propias investigaciones, expandirse un poco más sus casuísticas, ¿no? Ir probando que de esa forma se aprende.